El Santo Evangelio según San Marcos. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo, y observó todo a su alrededor, y siendo ya tarde salió con los 12 para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y comprar dentro del mismo templo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre todo el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, viernes de la octava semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Hermanos y hermanas, una de las bendiciones que tiene el examen de conciencia en nuestras vidas a diario es que podemos revisar con el examen de conciencia el estado de situación en el que está nuestra vocación cristiana, nuestra santidad, nuestro cumplimiento de la voluntad de Dios, nuestro camino a la propia salvación. Hacerlo nosotros, hermanos y hermanas, es una bendición, porque así nos damos cuenta cuán cerca estamos de las cosas de Dios, cuán lejos estamos de las cosas de Dios, si estamos dando los frutos que Dios espera de nosotros o si no estamos dando los frutos que Dios espera de nosotros. Y en este ejercicio del examen de conciencia, para nosotros entender cómo está el estado de situación de mi vida cristiana y de vocación cristiana, hermanos y hermanas, lo hacemos porque en algún momento Dios se va a encargar de eso, porque habrá un juicio, seremos evaluados, hermanos y hermanas, y se van a poner en sí las cosas a nivel de rendir cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos, ¿ve?, delante de Dios. El Evangelio de hoy trata acerca de eso, una visita supervisora por parte de Jesucristo el Señor al templo, inesperada por parte de todos. Es verdad que muchos no creían en Jesús, que tenía autoridad o que era el mismo Dios hecho hombre, pero tú y yo sí sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, que es Dios mismo encarnado, ¿no? Y está visitando el templo para ver cómo van las cosas. Y de eso trata la palabra de Dios hoy. Acuérdate que templo, hoy cuando lo leemos aquí, también significa nuestro templo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados a dar el fruto que Dios espera, y el fruto que es producto de nuestra fe en el Dios Padre del cielo. Todo eso es importante mantenerlo en mente hoy en esta reflexión. La idea fuerza que tenemos, que controla nuestra reflexión y meditación hoy, es la siguiente, hermanos y hermanas: la fe, el medio para llevar nuestros frutos ante Dios. Es la fe el medio
para llevar nosotros los frutos ante Dios. Obviamente los frutos que Dios espera. Hermanos y hermanas, en su visita a Jerusalén hoy Jesús vio muchas cosas que le desagradaron. Eso estamos conscientes en la palabra de Dios. Sobre todo, hermanos y hermanas, lo que nota Jesucristo en esta visita es que los líderes religiosos lamentablemente habían convertido el templo de Dios, la casa de Dios, en una cueva de ladrones, dice el versículo 13, o aquí le llama en una guarida de ladrones. Hoy vemos a Jesús, hermanos y hermanas, y tú lo has visto así anteriormente, manifestando su total desaprobación cuando la casa de Dios ya no es una casa de oración. Así como pasó allí, hermanos y hermanas, es lo que tú y yo tenemos que pensar que puede pasar en nuestras vidas cuando somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nos puede pasar esto a nosotros, una visita inesperada de parte de Jesús, quien viene a buscar los frutos y no los encuentra. Vaya sorpresa, hermanos y hermanas. Por eso es que en todo momento tenemos que estar preparados. Jesús, hermanos y hermanas, en su visita, ¿verdad? Como un supervisor o a ver cómo están las cosas y nosotros tener que rendir cuenta. Jesucristo no viene a buscar templos hermosos. Jesucristo no viene a buscar templos que se han convertido en catedrales, en basílicas, en santuarios majestuosos, como si fueran estos grandes monumentos de los faraones de Egipto, ¿verdad? Eso no es lo que viene Jesucristo a buscar en los templos. Cuán grande es una catedral, cuán bella es una basílica. Jesucristo tampoco viene a ver, hermanos y hermanas, si los cultos religiosos son bonitos, son bellos, cuán adornado está el altar, cuán adornado está el templo, si está pintado, si no está pintado. Hermanos y hermanas, Jesucristo no viene a supervisar si la música es bonita, si la música es apropiada, si emociona, si acerca a las cosas de Dios. Hermanos y hermanas, Jesucristo no viene a buscar si la religión a la que tú y yo pertenecemos ha alcanzado popularidad en la sociedad. Eso no es lo que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo. No confundamos estas cosas y ya ahí vemos nosotros que hay un desvío cuando pensamos que eso es lo que le agrada a Dios, ¿no? Hoy Jesús tiene hambre, hemos leído en el Evangelio, hermanos y hermanas, y va en busca de higos para calmar esa hambre y no encuentra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todo ese sentido con la higuera que no da frutos, hermanos y hermanas? La higuera es símbolo del pueblo de Dios en la Sagrada Escritura. La higuera es el pueblo de Dios, es la nación de Israel. Jesús va en busca de los frutos de la higuera, o sea, del pueblo de Israel, para saciar su hambre, porque Él los necesita, hermanos y hermanas, pero no encuentra frutos. Ese es el estado de situación de Israel como nación, como pueblo, con el templo de Dios. No hay frutos. Por eso, hermanos y hermanas, el juicio de Dios es este, y queda plasmado en la palabra de Dios hoy, que no se nos olvide, que nadie coma fruto de ti nunca más. Eso es el versículo 14. Que nadie coma fruto de ti jamás. La higuera es la nación de Israel. A ellos les dice, nadie va a comer más de tu fruto, nadie se va a alimentar más de tu fruto. No le dijo que no vas a dar fruto. No, Jesucristo no dijo eso, que aunque dé fruto, nadie lo va a comer. ¿Por qué dice esto Jesucristo y por qué es tan severo y por qué tú y yo lo tenemos que tener en mente en nuestro examen de conciencia, hermanos y hermanas? Israel, lamentablemente, lo que Jesús encuentra en su visita es que Israel, hermanos y hermanas, se había olvidado de su misión. Nunca te olvides de tu misión en tu examen de conciencia. Busca ver si la estás cumpliendo o no la estás cumpliendo como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hermano, como familia, como miembro de nuestra iglesia, hermanos y hermanas. Se olvidó Israel, la nación, de su misión. Se envolvieron lamentablemente y tenían un orgullo espiritual porque eran el pueblo de Dios, la nación escogida. Los demás no valían, los demás no contaban. Nosotros somos los que somos y los demás se perderán. Se había llenado
de orgullo espiritual. Vivía, hermanos y hermanas, lamentablemente con un formalismo en las ceremonias. Todo era un formalismo en las ceremonias para llevar las ofrendas a Dios, el incienso, que todo estuviera en su sitio, grandes ceremonias, majestuosas ceremonias, sacerdotes con grandes vestimentas lujosas que llenaban, pues, hermanos y hermanas, los estómagos de aquellos que vivían, pues, de lo que era lindo, de lo que era bello. En eso había caído el pueblo de Dios. Tenía muchas cosas, hermanos y hermanas, fue lo que notó nuestro Señor Jesucristo en su visita. Tenían muchas cosas, pero no tenían fruto. ¿Qué era lo que buscaba Jesucristo? El fruto de la fe. Y el fruto de la fe es el amor. Eso no estaba en la nación de Israel. La fe, hermanos y hermanas, por eso es que decimos hoy que la fe es el medio para llevar los frutos auténticos que agradan a Dios. No había fe y no había amor. Eso fue lo que Jesús observó el día anterior, dice el versículo 11. Mira cómo comienza esto, hermanos y hermanas, con el versículo 11. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo, o sea que antes de sacar a los mercaderes, el día anterior Jesucristo había hecho la visita al templo y observó todo a su alrededor. Y siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. O sea, él miró, observó, pero no hizo nada en ese momento. Se controló, ¿no? Eso fue lo que Jesús observó en el día anterior, todo lo que nosotros hemos manifestado. Una religión judía, hermanos y hermanas, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era frondosa y vigorosa. La religión judía con su templo tenía su sitial en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, con un hermoso templo enorme como nunca había habido para una religión, hermanos y hermanas. Entonces, por eso es que señalamos que era, pues, hermanos, una religión que era, pues, fuerte, hermanos y hermanas, grande ante las cosas del mundo, pero lamentablemente le faltaba lo que Jesús estaba buscando: frondosa, pero no tenía frutos; vigorosa, pero no daba frutos. Se secó desde la raíz, hermanos y hermanas. Versículo 20 de hoy. Se secó desde la raíz. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Por eso nadie va a poder comer de su fruto. La sentencia, el juicio de Dios fue fuerte y severo. Se secó la religión judía. Se secó también el templo, hermanos y hermanas, y eso es lo que nosotros vemos aquí. En su visita, hermanos y hermanas, al templo de Jerusalén, Jesús manifiesta con sus actos y sus palabras su total desagrado y su total desaprobación por la falta de esos frutos. Ese es el resultado, ese es el análisis. Versículos 15 y 16, y eso es lo que tenemos tú y yo mirar en nuestra iglesia, que es templo también de Dios, y nosotros que somos templo de Dios. Versículos 15 al 16 de hoy. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender, a comprar dentro del recinto mismo, ¿no? Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportar las cosas de un lugar al otro por el templo. O sea que, hermanos y hermanas, lamentablemente el templo se había convertido en el tiempo de Jesús en el primer lugar, hermanos y hermanas, en el primer banco financiero de aquella época, con todo eso que nosotros estamos viendo allí, que es finanzas, mercadeo, venta, intercambio de animales, de dinero. Todo eso, hermanos y hermanas, se había convertido en un centro de finanzas, en un centro económico, y ciertamente había desvirtuado todo por cuanto había sido instituido. Este hecho, hermanos y hermanas, nos enseña cómo Dios reacciona ante la incredulidad, porque el que cae dentro de estas cosas ya perdió. O sea, no cree. Eso es caer en la incredulidad. Y cómo Dios rechaza, hermanos y hermanas, lo que han hecho. Convertir la casa de Dios en lo que no tiene que convertirse. Cuidado nosotros con convertir nuestras parroquias, nuestras catedrales, nuestras basílicas en lo que no se ha constituido para.
¿no? O construir nuestro propio templo que es de Dios para lo que no es de Dios. ¿Qué han hecho con las cosas de Dios? Y hoy nosotros en examen de conciencia, hermanos y hermanas, ante la posible visita de nuestro Señor Jesucristo, que nos está mirando, que nos está viendo, ¿no? ¿Qué hemos hecho con las cosas de Dios? ¿Qué hizo Israel con las cosas de Dios? Número uno, no tenían fe, ya lo hemos visto, ¿verdad? Comenzaron en segundo lugar a confiar en sus obras, no en las obras de Dios, a confiar en ellos mismos, hermanos y hermanas. Comenzaron también a confiar en su religión y no en la palabra de Dios. ¿Ah? No tenían fe ni confiaban en Dios. Ese es el resultado. Que Dios no nos encuentra a nosotros así en nuestro templo, hermanos y hermanas, que es templo donde habita el Espíritu Santo. Que no nos encuentran a nosotros, hermanos y hermanas, sin fe. Que no nos encuentran a nosotros sin confianza en Dios. Hoy tú y yo tenemos que entender, hermanos y hermanas, que la fe es el único medio para llevar nuestros frutos a Dios, que es nuestra idea fuerza, ¿no? La fe es el único medio y el templo tiene que tener fe. Y la iglesia, la casa de Dios, la asamblea, la comunidad, la congregación tiene que ser testimonio de fe y debe de transmitir y proyectar lo que es la auténtica fe, hermanos y hermanas. Eso es lo que sostiene la religión, eso es lo que sostiene nuestra vida y el testimonio de lo que nosotros somos delante de Dios. Y si así lo hacemos, nos enseña hoy la palabra de Dios, nos libramos de la esterilidad espiritual. Porque cuando el templo de Dios se convierte, que no es en casa de oración ni para lo que Dios es, cuando no hay fe y cuando no hay amor, hermanos y hermanas, es una espiritualidad infértil, estéril, que no da fruto. Ante la falta de fe, hermanos y hermanas, en que se encuentran todos aquellos que viven así, el destino, ya tú y yo lo sabemos, y por eso es que tenemos que andar en qué, en guardia, ¿no? En vigilante espera y estar preparados para ese momento. Entonces, hermanos y hermanas, por lo tanto, aquí, importante que tú y yo examinemos, vamos a librarnos de cualquier síntoma de esa esterilidad espiritual. Ante la falta de fe, no se recuperan, hermanos y hermanas, y no se superan las dificultades. Escucha eso bien. Cuando no hay fe, hermanos y hermanas, no se superan las dificultades y no hay solución para los problemas. Así estaba el pueblo de Dios, hermanos y hermanas. No siendo capaces de superar sus dificultades, no siendo capaces de solucionar sus problemas. Ahí nadie de nosotros quiere estar, porque yo quiero tener fe para superar muchas cosas, para que la bendición de Dios me acompañe a mí, a mi familia, a quien sea, hermanos y hermanas, en mi iglesia y donde yo estoy. ¿A qué conclusión podemos llegar en el día de hoy? ¿Qué podemos concluir de todo cuanto hemos escuchado brevemente, hermanos y hermanas? Cuando nos desviamos de la fe, que esto puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas, hermanos y hermanas, Dios nos purifica. Hay que estar abiertos a la purificación de Dios, porque ya por la sentencia que Dios ha marcado aquí, hermanos y hermanas, nadie coma de tu fruto jamás. Eso lo que quiere decir es que nadie va a poder comer de tus frutos, porque tus frutos son para que se apoyen los demás en ti. La fe y el amor es para que se apoyen los demás en ti, esposo. Tú necesitas dar frutos para que tu esposa se apoye en ti, esposa, para que tu esposo se apoye en ti, padre y madre, para que se apoyen tus hijos en ti, hijos, para que se apoyen tus padres en ti. ¿Me estás entendiendo cuál es la relación ahí? Pues por lo tanto Dios comienza un proceso de purificación por esa misma sentencia. Nadie coma ya jamás de tu fruto, porque nadie puede apoyarse de nuestra fe y del amor. ¿Cómo hace esto Dios, hermanos y hermanas? ¿Cómo es que hace esto Dios? Los versículos 22 y 26 de hoy nos hablan acerca de cómo es que hace Jesús esto en nuestras vidas. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Si en nuestro examen no lo pasamos, si en nuestro estado de situación nos desviamos de Dios y no hay frutos, la fe es débil, nos hemos apoyado en nosotros mismos, hermanos y hermanas, hemos cambiado el propósito de todo lo que es la religión. Dice Jesucristo hoy en el versículo 22, tengan fe en Dios.
Escucha esto, yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí, arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le va a conceder. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo van a obtener. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Ahí está. ¿Cómo soluciona Dios esto para nuestro bien, hermanos y hermanas? Tengamos fe en Dios. Jesucristo en esas palabras menciona la fe. Jesucristo en esas palabras de esos versículos menciona la oración. Jesucristo en esas palabras menciona que el perdón, la fe es lo que nos ayuda, hermanos y hermanas, para alcanzar lo que Dios quiere, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir la vocación cristiana, cuando a veces no la alcanzamos a realizar. A veces no alcanzamos a realizar las obras de Dios, hermanos y hermanas, por nuestra debilidad, por nuestra inclinación al pecado, porque cumplimos la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, y como que nos desviamos, pues quiere decir que no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios no viene en busca de lo que a veces nosotros creemos que va a venir en busca, como dijimos al principio, ¿no? No es de templos bonitos que Dios viene en busca, hermanos y hermanas, de templos hermosos, de cultos religiosos bellos, de música emocional, hermanos y hermanas, de mucha popularidad de mi iglesia, que sale por todos los medios como que es la iglesia que es. Tener cuidado con eso, hermanos y hermanas, ¿no? Cuando a veces no alcanzamos realizar las obras de Dios, porque cumplir la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, descansa totalmente en el poder y la gracia de Dios. No te olvides de eso jamás. Para que salgas bien en el examen, en la prueba, en la visita, en la supervisión, para que la logremos pasar, ¿no? Cumplir la voluntad de Dios depende, hermanos y hermanas, del poder de Dios sobre nosotros, de la gracia de Dios sobre nosotros. Somos pequeños, hermanos y hermanas, y a veces inútiles si no tenemos fe. Pequeños e inútiles si no tenemos fe. Con la fe, hermanos y hermanas, la oración y el perdón se mueven montañas, dice Jesucristo en ese versículo 23 que acabamos de leer. Y con eso vamos a terminar, pero debemos de interpretarlo correctamente. Yo les aseguro que el que diga este cerro, monte o montaña, levántate de ahí y arrójate al mar. Si no duda en su corazón y cree que sucederá, como dice, se le va a conceder. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no tienes que ir ahora delante de un monte, de una montaña, de un cerro, y decir yo tengo fe, muévete. Era un refrán judío, hermanos y hermanas. Ese refrán existía en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo. Mover montañas a través de la fe quería decir que con el poder de Dios se podían hacer muchas cosas, hermanos y hermanas. Eso es lo que quiere decir. Ese refrán lo que quiere decir y lo que Cristo está diciendo es que se solucionan muchos problemas. Se superan muchas dificultades. Jesús nos ofrece esa fórmula hoy, hermanos y hermanas, que la debemos de aprender y practicar. Y esa fórmula no es mágica, pero es la fórmula para poder dar frutos. Si no dudas en tu corazón y crees que sucederá, se te concederá. Versículo 23. Ora así. Cuando vayas a orar, hermanos y hermanas, ora así. Si no dudas en tu corazón y crees que sucederá, se te concede. Jesús lo que quiere, hermanos y hermanas, es que nosotros podamos fructificar. Y eso está en el versículo 24 de hoy. Así que, hermanos y hermanas, en cualquier momento nos sorprende Jesucristo con su visita, con su supervisión. Tiene derecho a hacerlo. Porque nosotros no somos los dueños, nosotros somos los administradores. La fe es el medio para llevar los frutos a Dios, los auténticos, los que Él espera recoger de aquello que ha sembrado en nosotros. Amén y amén.
que sí. Amén y amén. Lo vamos a hacer con toda seguridad porque tenemos fe y porque tenemos amor. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con el favor de Dios, mañana aquí, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Gracias por tu sintonía. Que te vaya bonito en todo cuanto estés haciendo hoy. Amén. Amén. Nos vemos pronto.